en Red Bluff, California. Un simple aventón se convertiría en el inicio de un verdadero calvario. Una joven estadounidense fue secuestrada y sometida de las maneras más escalofriantes posibles. Pero lo más demencial de este caso no es solo el rapto, sino que la chica sería obligada a vivir encerrada por más de 7 años dentro de una caja de madera. Te doy la cordial bienvenida a este caso, un caso sin precedentes, catalogado como uno de los más inhumanos de las historias criminales. Te invito a que te quedes a conocer todos los detalles en una emisión más en Origen Investigativo. Era una tarde soleada de mayo de 1977. La joven Colleen Stan, de 20 años, se dirigía a Westwood, California, para celebrar el cumpleaños de una amiga. Su estilo de transporte era un tanto particular, ya que en aquella época era muy común entre los jóvenes pedir ride o hacer autostop para trasladarse de un lugar a otro, ya fuera por economía, para no pagar un boleto de autobús o simplemente porque algún buen samaritano se ofrecía a llevarlos. Colleen había viajado varias veces usando este método, pero siempre tomaba precauciones estrictas. Trataba de viajar solo si veía familias dentro del vehículo o mujeres, evitando a toda costa hombres que viajaran solos. Después de esperar por más de 1 hora y de haber dejado pasar un par de autos que se ofrecieron a llevarla y que no le generaron confianza, se detuvo al lado de ella un vehículo azul modelo Dodge Colt. Adentro iba una joven pareja de casados. Al ver que viajaban con un bebé en brazos, a Colleen le generó confianza inmediata y aceptó subirse. La pareja era Cameron y Janice Hooker. En el trayecto todos iban en silencio. De vez en cuando el conductor, Cameron, les sacaba conversación y le hacía preguntas comunes. ¿De dónde era? ¿A quién iría a ver? Colleen platicaba de lo más normal. Les contó que venía de los tranquilos suburbios de Eugene, Oregon, que trabajaba como camarera en un restaurante cerca de su casa y que estaba aprovechando sus días libres para visitar a una amiga que cumplía años. Aunque la pareja parecía decente, Cameron, un respetable trabajador de un aserradero, y su esposa, una joven madre devota, ocultaban un oscuro secreto, y a pesar de que lo disimulaban muy bien, Colleen empezó a sentir cierta desconfianza. La actitud de Cameron, que la observaba constantemente por el espejo retrovisor, la estaba empezando a incomodar. Cuando hicieron una parada en una gasolinera para comprar alimentos, Colleen fue al baño y sintió un impulso, una voz interna que le decía que se quedara en esa gasolinera y buscara otro coche. Esa corazonada se intensificó, pero ella intentó calmarse. Pensó que eran solo pensamientos equivocados, así que aceptó seguir el viaje con los Hooker. Tras horas de camino, Cameron detuvo el auto en un descampado aislado, supuestamente para ver unas cuevas. Su esposa Janice salió con su hijo en brazos para acercarse a un arroyo. Colleen veía todo esto un tanto extraño. Le parecía sorpresiva esta parada. De repente, Cameron regresa solo al auto y se sube en la parte trasera con Colleen. En cuestión de segundos, el hombre saca un cuchillo que llevaba consigo y se lo pone en la garganta a la joven, amenazando con matarla si intentaba huir. Colleen, en shock, solo obedecía. El hombre sacó una caja de madera hecha a mano, acolchonada en su interior con espuma, y se la colocó en la cabeza a la joven. Su función era privatizarla del sonido y de que pudiera ver. Luego le amarró con cintos de plástico las piernas y los brazos. Su esposa Janice regresó y se subió al auto. Se marcharon del lugar con Colleen amordazada y tumbada en el asiento de atrás. Condujeron hasta su casa en Red Bluff, California, especialmente en la calle Owl Street. Llevaron a Colleen al sótano y allí comenzó su calvario. La pararon sobre una vieja nevera y ataron sus muñecas a unos ganchos industriales instalados en el techo. Luego Cameron pateó la nevera, dejándola colgada en forma de Y. El dolor de los hombros era insoportable, algo que nunca había experimentado. Fue en ese momento que Cameron tomó un látigo y comenzó a azotarla, advirtiéndole que si irritaba le cortaría las cuerdas vocales. Colleen sentía que ese sería su final, ya que no podía respirar por el inmenso dolor. Después de azotarla, Cameron procede a bajarla, la ató y procedió a tener relaciones con su esposa en los pies de Colleen. La chica pensaba que moriría esa misma noche, pero lo que no se imaginaba, que apenas sería el comienzo de muchos años de tortura física y emocional.
por culpa de un sádico enfermo. Después de torturarla, el lunático le dejaba la caja puesta en su cabeza, privándola sensorialmente del mundo exterior. Después de 4 días estando secuestrada, Cameron construyó una caja del tamaño de un ataúd para mantenerla con vida pero en silencio. Instaló un viejo motor de secador de pelo invertido que succionaba aire hacia adentro, creando un ruido constante y monótono. Colleen pasaba horas allí, inmersa en una oscuridad absoluta. Perdió la noción del tiempo, no sabía si era de día o de noche. Su mundo se redujo a la voz de Cameron y al dolor físico. La comida era escasa, a veces solo sobras, y se le obligaba a comer como si fuera un animal. Cameron no se detuvo ahí. Construyó un dispositivo medieval conocido como el potro de tortura o el estirador. Era una tabla de madera de 2x8 con esposas de cuero. Él usaba sus casi 100 kilos de peso y su altura de 1,90 para jalar las cadenas, estirando las extremidades de la joven hasta que sus costillas se comprimieran tanto que apenas podía respirar, sintiendo que iba a morir asfixiada. Para él, Colleen no era más que una posesión, tanto así que en ocasiones la utilizaba como blanco de práctica, disparándole con una escopeta de balines a las piernas y los glúteos para probar su resistencia. Sin duda estos modos de tortura apenas serían el comienzo. Mientras Colleen enfrentaba este infierno en Red Bluff, a cientos de millas al norte, en Oregon, su familia comenzaba a comprender que algo andaba muy mal. Colleen nunca dejaba de comunicarse con ellos y su silencio encendió todas las alarmas. Fue su hermana Bonnie quien impulsó la acción. Ella le insistió a su padre para que saliera inmediatamente a buscarla. El padre emprendió el viaje hacia el norte, rastreando la ruta con la esperanza de encontrar alguna pista. Sin embargo, cuando él regresó a casa sin ella, la esperanza se desvaneció. Fue en ese preciso momento cuando Bonnie y su familia supieron con certeza que algo terrible había sucedido. De vuelta en el encierro, para Cameron el control físico no era suficiente. Con el transcurso de los meses, inventó una mentira perfecta para evitar que su víctima escapara o pidiera auxilio. La compañía le hizo creer a Colleen que él pertenecía a una poderosa organización de tráfico de esclavos que tenía ojos en todas partes. Le aseguró que vigilaban a su familia y que si ella intentaba huir, no solo la matarían a ella, sino que masacrarían a sus padres y hermanas. Bajo esta amenaza, Colleen firmó un contrato de esclavitud formal. En él, entregaba su cuerpo y alma a Cameron. A partir de ese momento, Colleen dejó de existir. Se le asignó un nuevo nombre, Kay. Llevaba un collar de cuero y vivía bajo la advertencia de que cualquier desobediencia sería reportada a la compañía. Aquí se revela el trasfondo oscuro de Janice. Ella tenía un trato con Cameron donde le permitía tener una esclava para sus fantasías sádicas, a cambio de que la dejara de torturarla a ella. Janice había pasado de víctima original a carcelera. Debido a esto, en el supuesto contrato Cameron podía tocar a Colleen como quisiera, mas no podía tener relaciones sexuales porque iría en contra de las reglas de su mujer. Ese era uno de los requisitos por el cual Janice lo dejaba tener su esclava, pues ellos estaban casados y querían colocar ese límite en su relación. En presencia de su esposa, Cameron abusaba de Colleen utilizando juguetes y otros dispositivos. Sin embargo, para desgracia de Colleen, él terminaba violando el supuesto pacto que tenía con su mujer. Cuando Janice salía a trabajar o no estaba en casa, Cameron aprovechaba para abusar sexualmente de ella, rompiendo así el único acuerdo que había establecido con su esposa. Colleen se sentía desesperanzada, sin nada que pudiera hacer. Pensó que ese sería su destino tras haber cometido el error de subir a aquel vehículo y de depositar toda su confianza en unos desconocidos. Al pasar de los meses, y al ver Cameron que Colleen le obedecía en todo, fue más flexible con ella, la dejaba salir de la caja por más tiempo y le permitió colaborar con los quehaceres de la casa. A veces Cameron tenía fases de bipolaridad y se tornaba violento, pero en vez de golpearla a ella, lo hacía con su esposa. La joven no solía ser muy creyente en Dios, pero cuando estaba fuera de la caja leía la Biblia y empezó a aferrarse a Dios como su salvación, pidiendo que le ayudara. Al pasar de 3 años, en 1981, Cameron quería saber si tenía el control absoluto sobre Colleen y puso a prueba su lealtad llevándola a visitar a su propia familia en Oregon.
Antes de llegar, le advirtió que la casa de sus padres estaba llena de micrófonos y que la compañía escuchaba cada palabra. Colleen apareció en la puerta de sus padres tras años de estar desaparecida, vistiendo ropa hecha a mano y actuando de forma extraña, mientras Cameron se presentaba con total frialdad como Mike, su prometido, fingiendo ser un tipo tímido e introvertido. Después se marchó para que Colleen estuviera a solas con su familia. Aunque Colleen en ese momento se encontraba a salvo y rodeada de sus seres queridos, el terror psicológico impuesto por Cameron hizo que desistiera de la posibilidad de contarle a sus padres de su trágica travesía, así que decidió guardar silencio y actuar como si todo estuviera de lo más normal posible. Toda su familia estaba sorprendida por la inesperada aparición de Colleen, quienes habían pensado que jamás la volverían a ver, pero ellos también actuaron de forma tranquila y natural, ya que temían de que Colleen estuviera en una secta y no querían presionarla, pues les aterraba que pudieran perderla de nuevo, y esta vez para siempre. Aunque la joven se reía e incluso se tomó varias fotos con su familia donde se mostraba feliz, su familia sabía muy bien que algo no estaba bien. Desconfiaban de Cameron, que desde un comienzo les generó un rechazo. Tan solo su apariencia les generaba temor, ya que aunque él aparentaba ser una persona agradable, la realidad es que parecía un loco, muy lejos de los gustos de Colleen. Después de que la joven pasara 24 horas con su familia, Cameron regresó a recogerla para llevarla de nuevo a su calvario en Red Bluff, pero esta vez fue mucho más hostil con ella, pues la sentía muy cómoda y no quería que se le saliera de su control, así que la metió directamente a la caja de madera y allí pasaba la mayor parte del día. Colleen sentía que no iba a soportar más, pues el hecho de estar horas antes con el amor de su familia, para horas más tarde estar de nuevo en esa caja infernal, era sin duda una sensación de desesperanza y pánico constante. Pero la situación empeoraría drásticamente cuando los Hookers se mudaron a una casa rodante, y al no haber sótano, Cameron construyó una caja más pequeña, diseñada específicamente para deslizarse debajo de la cama de agua matrimonial. Era un ataúd en el sentido más literal. Era tan pequeña que Colleen tenía que entrar arrastrándose sobre su vientre. No podía girarse ni estirar las piernas. El horror psicológico de estar en esa posición hasta 23 horas al día era un trato demencial e inhumano que haría desear la muerte a cualquier persona. La joven hacía sus necesidades en una vasinilla que tenía debajo de los pies, y si necesitaba usarla, debía hacer contorsiones dolorosas para deslizarla bajo su cuerpo en la oscuridad. Colleen no solo tenía que luchar con el dolor físico y mental, sino que también debía escuchar cómo a centímetros de su cara sus captores hacían su vida de lo más normal. Escuchaba a Janice cocinar, escuchaba la televisión y cómo criaban a sus dos hijas pequeñas, que eran completamente ajenas que había una mujer viviendo debajo de la cama de sus padres. En los veranos de California, la temperatura dentro de esa caja de madera subía peligrosamente, convirtiendo su prisión en un horno. Cameron instaló tubos que salían al exterior del remolque para que entrara el aire, pero el calor era sofocante. Después de un tiempo, Colleen volvió a tener los privilegios de antes, cuidar a los niños, encargarse de las labores domésticas del hogar e incluso del cuidado del jardín. La economía de los Hookers se vio afectada por un tiempo, así que Cameron dejó que Colleen consiguiera un trabajo en un motel cercano, por lo que Colleen sola se iba en cicla hasta el trabajo y regresaba a la casa de los Hookers con la mayor normalidad. Los vecinos en su momento pensaron que la joven era la niñera de la familia. Sin embargo, esta falsa normalidad terminaba para Colleen cuando el coche de Cameron aparcaba en la entrada. Al escuchar el motor, la joven sabía que debía regresar por su propia voluntad a la caja bajo la cama. Este nivel de control y manipulación extrema llegó a su fin en 1984, cuando Cameron, sintiéndose intocable, le dijo a Janice que quería que Colleen fuera su segunda esposa. Janice, temiendo ser reemplazada y preocupada por sus hijas que ya estaban creciendo, acudió a la iglesia donde solía ir y le confesó al pastor todas las barbaridades que había hecho con su marido. El pastor la convenció de que liberara a la chica y que fuera a la policía. Janice le reveló a la joven la verdad que terminó con 7 años de miedo. La compañía no existe. Cameron no es parte de ninguna mafia, solo es él. Colleen se sintió como la mujer más tonta tras haber creído esa mentira todo este tiempo. Ella no le reclamó a Janice por no haberle confesado antes. En cambio, llamó a Cameron desde una cabina telefónica en la estación de autobuses. Le dijo que se iba
y que él no podía detenerla. Cameron, al escuchar esto, rompió en llanto, suplicando como un niño, al darse cuenta de que había perdido su juguete. Curiosamente, no fue Colin quien acudió a la policía, fue la propia Janice quien meses más tarde entregó a su marido a cambio de inmunidad total. Confesó todas las barbaries que ambos habían cometido y guió a los oficiales hasta las pruebas irrefutables. En la casa hallaron la caja, el potro de tortura, los ganchos y, algo crucial, cientos de fotos de tortura y rollos de películas sin revelar. Pero la confesión no terminó ahí. Janice destapó otro secreto oscuro, el caso de Maria Elizabeth Spanhake, una joven de 19 años conocida como Marlies, a quien habían secuestrado en 1976, antes que Colin. A diferencia de ella, Marlies se resistió y luchó. Janice confesó que Cameron, frustrado por los gritos de la chica, intentó cortarle las cuerdas vocales y finalmente la estranguló al no poder someterla. Lejos de detenerlo, Janice ayudó a envolver el cuerpo y a enterrarlo en un lugar desconocido, ocultando el crimen durante años. A pesar de la gravedad de estas confesiones, que incluían complicidad en tortura, asesinato y ocultamiento de cadáver, Janice logró una maniobra legal definitiva. Se lavó las manos de toda culpa. La fiscalía, que necesitaba desesperadamente su testimonio para asegurar la condena de Cameron, decidió tratarla no como una victimaria, sino como otra víctima más manipulada por el psicópata. Lamentablemente, el asesinato de la chica anterior no pudo ser sumado a la condena final, ya que nunca se halló el cuerpo de la víctima. La única evidencia física que la vinculaba a ellos era una vieja fotografía que guardaban en su remolque. El juicio contra Cameron Hooker, que culminó en noviembre de 1985, fue complejo. La defensa argumentó que Colin era una esclava voluntaria y que estaba enamorada de él. Presentaron como evidencia unas supuestas cartas de amor que ella le había escrito, pero la fiscalía reveló el macabro contexto. Cameron la encadenaba al inodoro, le daba papel y lápiz y le dictaba qué escribir. Esas cartas no estaban firmadas por Colin, sino por Kay, su nombre de esclava. Fue necesaria la intervención de expertos para explicar conceptos como el control coercitivo y el síndrome de Estocolmo. Tuvieron que demostrar al jurado que el miedo a la compañía era una prisión mental más fuerte que cualquier barrote. Finalmente entendieron. Cameron Hooker fue declarado culpable de 10 delitos graves, incluyendo secuestro, violación y uso de arma mortal, y fue sentenciado a 104 años de prisión. Mientras se lo llevaban esposado, Cameron no mostró arrepentimiento, miró a Colin y murmuró una frase final que heló la sangre de los presentes. Debía haberla matado, los muertos no hablan. Pero Colin demostró que estaba muy viva. Lejos de romperse por la amenaza o por los 7 años de infierno, tuvo que aprender a vivir de nuevo, tomar sus propias decisiones, reencontrarse con su familia y sanar heridas profundas que nadie podía ver. Con el tiempo, retomó sus estudios, se graduó en contabilidad y construyó una vida estable para criar a su hija. Escribió un libro para contar su verdad y dedicó años a trabajar con organizaciones de ayuda, guiando a otras víctimas de abuso para que encontraran su propia salida. Al final, Colin demostró que la voluntad humana es más fuerte que cualquier caja y que la verdadera libertad no es solo escapar, sino ser dueña una vez más de tu propio destino. Por hoy llegamos al final de este caso. Como siempre, esto lo hacemos con mucho respeto hacia las víctimas y sus familiares. Gracias por quedarte hasta el final de esta transmisión. Si te gustó este video, agradecería que le dieras un me gusta y, por supuesto, dejaras tu comentario, que es muy valioso para nosotros. Si no estás suscrito, dale al botón de suscribirse para que no te pierdas de próximos videos. Y antes de despedirme, quiero aprovechar este momento para darte las gracias por haberme acompañado durante este 2025. De corazón deseo que este nuevo año que comienza traiga mucha paz, salud y bienestar para ti y los tuyos. Desde el canal Origen Investigativo te deseamos un feliz y próspero año nuevo. Nos vemos en una próxima emisión.